amigas y amigos de toda Venezuela, bienvenidos sean todos a su programa Contragolpe por su canal preferido, Venezolana de Televisión. Sin duda, dos han sido las noticias nacionales, incluso en cuanto a la relación con Colombia, más importantes del día de hoy. Y la primera que les queremos comentar se produjo pasadas las 7 de la noche. De hecho, ocurrió durante el programa Cayendo y Corriendo de nuestro querido profesor Miguel Pérez Pirela. Hoy se reunieron en Caracas, en la sede de la Cancillería, el canciller venezolano, nuestro canciller Nicolás Maduro, y la canciller de Colombia, María Ángela Holguín. Básicamente de este encuentro queremos destacar en ese comunicado conjunto el espaldarazo que le está dando Colombia a las acciones emprendidas por el gobierno venezolano en la frontera binacional, luego del incidente de la muerte de 12 soldados del ejército colombiano en manos de grupos irregulares, de los cuales todavía se desconoce si son de la guerrilla o del paramilitarismo que lamentablemente azota al vecino país. Tenemos el reporte que hizo nuestra compañera Leina Sanguino para el noticiero de Venezolana de Televisión. Lo compartimos de nuevo con todas y todos ustedes. En la necesidad de no permitir que diversos factores pretendan entorpecer las excelentes relaciones entre los dos países, para lo cual seguirán actuando desde dos ámbitos, manteniendo los actuales niveles de consulta permanente en el plano político e incrementando la capacidad de respuesta activa para la seguridad de las fronteras y de la población, de reforzar la presencia y el ejercicio de soberanía en territorio venezolano por parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de todos los cuerpos de seguridad, con una orientación muy clara de garantizar el control y la seguridad, tanto territorial como poblacional, en tierra venezolana. Y lo que ha sido ratificado como doctrina permanente por el presidente Hugo Chávez, no se ha permitido ni se permitirá ningún tipo de actividad a grupos armados, a grupos ilegales de ningún tipo. En este encuentro también se informó que el presidente Hugo Chávez tuvo contacto telefónico con la canciller colombiana María Ángela Holguín, y de esta reunión, de este encuentro entre ambos cancilleres, queremos destacar también la decisión, y así quedó ratificado en este comunicado conjunto Venezuela-Colombia, de no permitir que factores externos enturbien la buena marcha de las relaciones binacionales. En este sentido también les queremos comentar las acciones que ha desplegado el Ministerio del Poder Popular para la Defensa. Hoy vimos declaraciones también del Ministro del Poder Popular para la Defensa, el general en jefe Henry Rangel Silva, desde la frontera. Allí reportó que más de 3.000 efectivos militares se han desplegado en la zona. Esto, como lo recordamos, producto de la solicitud que hiciera el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, a nuestro presidente, el comandante Hugo Chávez, luego de este incidente que la propia canciller María Ángela Holguín dijo que era muy lamentable el hecho del asesinato de 12 soldados del ejército colombiano en manos de fuerzas irregulares de ese país todavía no identificadas. La canciller María Ángela Holguín lo comparó con un hecho realmente muy lamentable para su país, y Venezuela también se solidarizó con este sentimiento expresado por la canciller colombiana. Decíamos que este era uno de los temas nacionales más importantes, por eso hemos querido hacer el comentario y detenernos en él, aun cuando es una noticia que surgió prácticamente después de las 7 de la noche. Otro tema, y al cual vamos a dedicar nuestro contragolpe en la noche de hoy, son los anuncios que hizo el ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, Tarek El Aissami, con respecto a los avances en materia de desarme, control de armas y municiones. Hay algunas informaciones que dio el ministro Tarek El Aissami que las vamos a compartir con nuestro invitado de esta noche. Vamos a su encuentro, es Pablo Fernández Blanco, secretario técnico de la popularmente conocida como Comisión de Desarme. Bienvenido. Gracias por estar aquí. Siempre le cortamos el nombre porque así la conoce nuestro pueblo, así se popularizó. Está muy bien. Bienvenido nuevamente. Gracias. El ministro Tarek El Aissami informaba hoy que a partir del 1 de junio, 0 armas, es decir, 0 armas se van a vender en el país. ¿Realmente es una medida ejecutable tomando en cuenta la presencia de armamento en Venezuela? Bueno, evidentemente que sí es ejecutable. Es una decisión que ha sido trabajada en el seno de la Comisión en común acuerdo con los órganos competentes en la materia de control y registro de armas en Venezuela, que es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a través de la Dirección de Armas y Explosivos, también con la participación muy activa de la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares, que es
la única entidad, el único organismo que está autorizado en Venezuela para poder proceder a realizar importaciones de armas o municiones hacia Venezuela. Eso es un dato importante. A diferencia de lo que ocurría en el pasado, cuando las empresas particulares, las armerías, por ejemplo, podían generar un comercio de armas hacia el país de manera directa, sin ningún tipo de control, se ha trabajado para generar unos controles específicos que hoy en día hacen que toda transacción comercial que involucre la importación de armamento o de municiones tenga que pasar por Cabin. Esto lleva... ¿Qué va a pasar con las armerías que todavía existen, que usted lo comentaba el ministro hoy? Bueno, el ministro lo dijo de una manera muy clara, muy enfática. Ya las armerías como rubro comercial a partir del 1 de junio desaparecen. Por supuesto, los propietarios de armerías han tenido tiempo durante estos 3 meses desde que se emitió la primera de las resoluciones para poder ir adecuándose a una migración comercial a otro rubro. Por eso, de alguna manera, cuando se tomó la decisión de cerrar las importaciones y cerrar la comercialización, no fue tan contundente. Medida que alguna gente incluso nos criticó, ¿no? Gente que en la consulta nos decía, no, aquí hay que cerrar todo de una vez, no hay que permitir más la venta de armas. ¿Ha sido progresivo? Ha sido progresivo. Preferimos ir poco a poco, pero con paso seguro. Ahora, ya el 1 de junio se acaba ese lapso de gracia que se dio y por lo tanto, ya en Venezuela, es importante con mucha claridad decirlo, a partir del 1 de junio, cualquier particular o cualquier entidad jurídica, entiéndase una armería como una empresa, que comercialice armas o municiones estará vulnerando la normativa y bueno, por supuesto, eso está establecido en el marco de la resolución y pudiera haber sanciones por parte de los organismos competentes. Bueno, además tomando en cuenta que esto va ligado a lo que va a ser la legislación que va a controlar la materia, entonces intervendrían desde poderle cerrar el negocio, es una medida fuerte que se puede tomar en esta situación, la incautación de todas las armas que no hayan sido entregadas de manera oportuna. Es bueno recordar que desde el 29 de febrero, cuando entró en vigencia la última de las resoluciones que se han emitido con las medidas de la Comisión Presidencial, la venta de municiones quedó en ese momento, desde que fue publicada en Gaceta, suspendida. ¿Efectivamente se logró cumplir con esa suspensión? Bueno, las armerías han ido cumpliendo paulatinamente, según nos informan las autoridades de DAEX y de Cabin, han ido cumpliendo con la entrega de sus remanentes, del inventario que tenían en depósito de municiones. Con las armas se dejó, como digo, un margen que culmina este 1 de junio y por lo tanto ya el 1 de junio las armerías tienen que tener también ese stock, ese lote, ese inventario de las armas que les quedan para que sean entregadas. Deben ser entregadas. Es decir, el 1 de junio las deben entregar. Tienen que ser entregadas, exactamente, tienen que ser devueltas, van a quedar bajo custodia de Cabin y de DAEX, obviamente son los organismos que tienen la competencia en la materia, porque como decíamos, se cierra la comercialización. ¿Qué se va a ganar con el cierre de la comercialización, en su opinión? Que es una medida dura. Bueno, en ese sentido, si, si tú ves las medidas en conjunto, todas ellas tienden a controlar de manera efectiva la comercialización de armas y municiones en el país. Y nosotros cuando planteamos esto, mucha gente nos decía, bueno, pero ustedes están controlando el mercado legal, ¿y qué pasa con el ilegal? Y hemos tenido, intentando hacerlo de la manera más pedagógica posible, que explicar que ese mercado ilegal del que tanto se habla es un mercado que se va constituyendo con elementos que provienen del mercado legal. O sea que esto también va a incidir en ese mercado ilegal. Por supuesto. Es lo que se espera. No es que va, es que ya está incidiendo. Ya hay una incidencia en ese mercado ilegal, ya por la información que nosotros manejamos, el acceso a la munición en la calle se está haciendo mucho más compleja, el acceso a las armas se está haciendo mucho más complejo y bueno, sin lugar a dudas esto va reduciendo la oferta que hay para quienes buscan obviamente las armas y las municiones para delinquir, para causar daño. Eso se está poniendo cada vez más complicado. Entonces, la premisa desde la que nació la comisión, que es control antes que desarme. El desarme es una consecuencia
de un proceso de recuperar por parte del Estado algo que durante muchísimas décadas no había existido, que era un control efectivo. Entonces, desde el 1 de junio se acabaron las armerías y se elimina en el país la compra legal. La comercialización de armas y municiones. Cualquier organismo, porque obviamente hay unas excepciones necesarias. ¿Cuáles son? Cualquier organismo policial, la propia Fuerza Armada Nacional Bolivariana, las compañías de seguridad privada que estén debidamente registradas ante el Ministerio de Interior y Justicia, los deportistas que practican el llamado tiro deportivo, sí. La Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, que es una casa de estudios que forma funcionarios de seguridad y por ende dentro del plan de estudio está la práctica de tiro. Bueno, esos son los órganos que entran en la excepción y que por lo tanto van a poder seguir adquiriendo a través de Cabin. Por la vía de Cabin. Por la vía de Cabin, que es la única que va a haber, van a poder adquirir el armamento y la munición que se necesite. ¿Y las ilegales? Bueno, porque con esto, como usted lo comenta, se cierra una parte del chorro de armamento. Una parte que quizás es la más importante. ¿Piensa que es la más importante, es la que más peso tiene? Sin lugar a dudas. Fíjate, aquí hay análisis, hay estudios que se han venido haciendo, por ejemplo, lo cito porque además está muy involucrado en el tema, cosa que a nosotros nos alegra mucho, porque nos está aportando mucha información la Policía Nacional Bolivariana. Ellos han hecho un rastreo de las armas que han ido incautándole a la delincuencia para ver cuál es su origen. Y han ido determinando con las empresas productoras de esas armas y han ido descubriendo que la inmensa mayoría de las armas, prácticamente un 80%, decía el comisionado Luis Fernández, son armas que tuvieron un origen legal, que entraron legalmente al país. Pero que entraron por aduana. Entonces, ¿qué significa eso? Que se ilegalizaron en el camino. Exactamente. Hay un momento en el camino en que el arma sale del circuito legal, que puede haber sido por un desvío desde una misma armería, que puede haber sido un robo, que puede haber sido un hurto, que puede haber sido una comercialización indebida entre un propietario legal que se le entregó a otra persona y esa persona a su vez la lleva a este ciclo delictivo. Es decir, hay múltiples factores. Por supuesto, hay un factor importante que el ministro lo ha destacado muchas veces, con mucha transparencia, que es el factor de la corrupción en algunos funcionarios policiales o militares, que entonces comercian armas que están en salas de evidencia o armas orgánicas. ¿Cómo evitar esa presunta corrupción con las armerías? Es decir, ¿cómo garantizar que efectivamente, como piensa que se puede garantizar que la resolución se cumpla? Bueno, en el caso de las armerías, el 1 de junio, en el caso de las armerías están definitivamente cerradas y tienen que entregar el stock. Si una armería, y nosotros vamos a activar, de hecho, me adelanto a plantearlo, en los próximos días, ya por gestiones hemos hecho con CanTV y con Conatel, vamos a activar una línea telefónica 0800 Desarme, que va a servir para que los ciudadanos y ciudadanas puedan denunciar de manera anónima, con discrecionalidad, irregularidades vinculadas con el incumplimiento de las normas que se han venido aprobando. Entonces, en ese sentido, viene toda una fase de control y supervisión del Estado a través de sus organismos competentes y, por supuesto, habrá que hacer trabajos a veces hasta de inteligencia para ir detectando si puede haber cualquier venta ilegal que pueda existir al respecto. Este es el mercado legal, el mercado ilegal. Bueno, como te digo, el mercado... Usted dice que es el menos importante y que se alimenta del mercado legal, es lo que demuestran las investigaciones de Polinacional. No es que el mercado ilegal sea el menos importante, al contrario, es el más preocupante. Pero es el que menos peso tiene. Pero es el que está empezando, es el que está empezando a sufrir el efecto de las medidas que se están aplicando. Es decir, al haber una política efectiva de control, ese mercado se empieza a ver afectado. Y lo vemos, por ejemplo, en el tema, como te decía, de las municiones, que ya se empieza a hacer mucho más difícil encontrarlas en la calle. Con el tema de las armas ocurre lo mismo. Y ahora vienen con las medidas que han sido aprobadas por el ministro Tarek El Aizami y por el ministro Rangel Silva. Importantísimo esto, porque estamos hablando de que son medidas conjuntas entre el órgano rector en materia de control y registro de las armas en el país, como establece la Constitución, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y el órgano rector en materia de seguridad ciudadana. Hay una articulación interna muy importante en el Poder Ejecutivo porque nos permite ver todas las dimensiones del problema. Estas resoluciones que hoy han sido publicadas en la Gaceta Oficial. ¿Cuántas resoluciones son? Número 39.928, son 5 resoluciones. 5 resoluciones que llegan para establecer, por un lado, la definición de lo que nosotros llamamos espacios libres de armas.
seguir ampliando la concepción de los espacios libres de armas. ¿Cuáles son los espacios libres de armas con base en la resolución publicada hoy? Fíjate, en primer lugar hay una resolución que prohíbe portar armas, introducir armas y a la vez restringe el porte, la figura jurídica que tenemos con el permiso que da DAEX para portar armas en espectáculos públicos. Es decir, que una persona que va a un concierto, una persona que va a un cine, una persona que va a lo mejor a un estadio, también, exactamente. Ahí entrarían en la otra resolución, que es la que establece la prohibición de portar armas o de ingresar armas y municiones en sitios que expenden bebidas alcohólicas. ¿Sí? Son dos resoluciones que en algunos casos van a ir de la mano, obviamente. Digamos, generamos... Bajo ninguna circunstancia, es decir, a partir de hoy, porque ya se publicó a partir de hoy, son de ejecución inmediata. Nadie puede ir a un estadio armado, nadie puede estar cerca de una venta de licores armado, nadie puede ir a una plaza armado. Exactamente, en un espacio donde haya, por ejemplo, un espectáculo, bueno, quienes organizan el espectáculo público tienen que, según lo establece la resolución, incorporar mecanismos de control. Aquí se listan, si me permite, sí, bueno, lo voy a leer rápidamente. Luego hacemos la pausa. ¿Cómo no? Los mecanismos o medidas de seguridad: arcos detectores de metales, escáner de rayos X, detectores de metales manual, el cacheo manual de persona como mecanismo, tanto en la persona como en bolsas o paquetes que puedan cargar, realizados por personal de seguridad debidamente entrenado y capacitado. Esto también hay que tomar en cuenta el respeto a la persona, que no sea invasiva la forma de hacer el cacheo, circuitos cerrados de televisión, circuitos con sistema de grabación y, digamos, cualquier otro mecanismo tecnológico que se pueda aplicar. De toda esta lista, la resolución lo que establece es que los organizadores de los espectáculos públicos deben al menos aplicar 3 de ellos. Y lo mismo sucede en los sitios que pueda haber expendio de bebidas alcohólicas. Eso le correspondería a los organizadores. Es decir, exacto. No sería una competencia del Estado aplicarlo. No es competencia del Estado. El Estado lo que sí puede hacer y debe hacer es supervisar el cumplimiento de esto. Entonces, bueno, uno se imagina una discoteca, bueno, que la gente va en la noche, o un estadio. Hay que colocar o el mecanismo del arco para que la gente vaya ingresando, o quizás por el volumen de personas el arco no sea el más pertinente, pero sí el cacheo o las paletas, como un mecanismo de control que se pueda aplicar. Antes de hacer la pausa, señor coordinador, para cerrar esta parte, ¿qué vamos a ganar con esto las venezolanas y los venezolanos? El hecho de que no haya armas, por ejemplo, en estadios, que no haya armas en espacios públicos, en espacios para la recreación. Bueno, el hablar de espacios libres de armas es hablar de espacios libres también de violencia, espacios donde la persona realmente pueda recuperar el disfrute de su tiempo libre, la recreación con su familia, la tranquilidad, el sosiego, la paz, que es en definitiva lo que los venezolanos están pidiendo, ¿no? Vamos a hacer una pausa. Al regreso le queremos preguntar sobre el marcaje de municiones que anunció el ministro, que también sabemos que es una decisión técnica tomada con base en el trabajo de la comisión. Hacemos una pausa, en minutos regresamos con más de su programa Contragolpe.